Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrarle explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Los episodios de este podcast están patrocinados por mi libro llamado Mente Desordenada. Lo puedes adquirir a través de mis redes sociales, @Omar Bazán, o a través de las redes sociales del libro, @Mente Desordenada. Bienvenidos a un episodio nuevo de Estos Somos Podcast. El día de hoy me acompaña Andrea Dueñas. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Gracias, Omar. Un poquito nerviosa. La ansiedad de la edad contemporánea, pero muy bien. Andrea es licenciada en nutrición y tiene una especialidad en microbiota, que es justo el tema del que vamos a platicar hoy. Así es. Es un tema que en teoría podría sonar bastante técnico. Sin embargo, estoy tratando de armar como una idea en mi cabeza para abordarlo desde un tema más social. Ya. ¿Va? Pero creo que vendría bien tener un marco teórico pequeño, Andrea, sí, en el sentido de que quizás no todos sepan a qué se refiere la palabra microbiota. Yo la primera vez que la escuché pensé que era como una canción de reggaetón o algo así. Sonaba bien extraña. Pero bueno, la microbiota es algo que todos los seres humanos tenemos. Platícanos, ¿qué es a grandes rasgos? Bueno, pues es un conjunto de microorganismos que no solo tenemos, como que hablamos de microbiota, la mayoría de las personas la conoce creo que como flora intestinal, que muchos dicen, está mal dicho flora, porque pues no son plantas, ¿no? Okay, al final son microorganismos, necesitaría ser microbiota y tan, pero no la tenemos solo en el intestino, la tenemos en la piel, en la boca, en la nariz, en el área genital, la tenemos en todos lados, pero la más desarrollada, la más abundante es en el intestino. Y es un conjunto de, no solo de bacterias, porque no es flora bacteriana nada más, hay arqueas, hay levaduras, hay parásitos, hay virus, hay incluso microorganismos que nosotros consideramos como patógenos, como la cándida, ¿no? Que tú dices, no, la cándida da infecciones, pero en realidad la tenemos en nuestra microbiota, pero en un nivel, en una proporción, claro, que puede convivir con nosotros de manera saludable. Entonces es una combinación de muchos microorganismos que habitan en nosotros, que viven de nosotros y que nosotros también nos beneficiamos de ellos. Entonces es como un yo te doy, tú me das y aquí no la llevamos tranquilo. Okay. Entonces esa es una simbiosis. Vivimos en paz con ellos porque ellos nos benefician y nosotros a ellos. Y se podría decir que somos más bicho que humano. Porque antes se creía que teníamos 10 veces más microorganismos que células. Ahorita ya se sabe que eso no es verdad, pero seguimos teniendo como 1.16, 1.3 más microorganismos que células. Entonces somos más bacterias que humanos. Así de importante es este tema, ¿no? O sea, como que recientemente escuchamos, la microbiota, pero en realidad se ha dejado como muy, sí. Claro. ¿No? O sea, no es tan importante como tengo una diabetes, tengo un cáncer, una enfermedad del corazón. Y la microbiota en realidad es así de choncha. O sea, somos más bacteria que humano. Debería ser súper importante, ¿no? Ya. Entonces, más o menos a grandes rasgos, son nuestros bichos. Entonces, cuando nuestra abuelita me decía que tómate este Yakult para que se te regenere la flora intestinal, era como el término que se utilizaba antes para referirse a esto, pues. Sí, a esta colonia. Sí, ya casi nadie le dice flora intestinal, pero creo que comúnmente o pues más en sociedad sí se le entiende más por esto, porque a lo mejor dices microbiota y hay un área de la población que dice, sé a lo que te refieres, pero creo que flora intestinal es algo que todos estamos más familiarizados con. Yeah. Entonces, pero es la misma cosa. Nada más el término ha cambiado a algo un poco más técnicamente correcto, pero es la misma cosa. Sí, entiendo por la palabra flora. Oye, todos estos microorganismos que tenemos en tantas partes del cuerpo, Andrea, ¿qué dictan? ¿Cuál es su función? Son muchísimas sus funciones. Hablando en especial de la intestinal, que es como en la que yo me especialicé, porque también existe, pues,
Por ejemplo, los dentistas tienen que saber de la flora bucal porque eso también va a condicionar ciertas enfermedades metabólicas, mentales, pero pues lo mío es la intestinal y tiene funciones protectoras, tiene funciones estructurales, de formar la barrera de tu intestino para que ellas sean las que filtran quién pasa y quién no al torrente sanguíneo, qué desechamos, qué dejamos pasar, qué utilizamos. Tienen funciones metabólicas porque no solamente son bacterias, aquí estoy y ya, tú les das algún alimento, algún sustrato y ellas la procesan para hacer otro tipo de metabolitos que sean para otras funciones en tu cuerpo. Yeah. Entonces tiene muchísimas funciones. La verdad es que es un tema que apenas empezó en los 90s. Yo sé que a lo mejor los 90s ya para los Gen Z ya es como, ya hace añales, pero en realidad es un tema muy nuevo que apenas empezó en los 90s. Entonces ahorita está en pañales y hay muchísimas cosas de la flora, siendo tantas especies, siendo tan abundante, pues no se puede estudiar toda. Entonces Claro. hay muchas cosas que dices, 1000 cosas por descubrir, pero en general eso, tienen funciones protectoras porque trabajan con el sistema inmune, con tus defensas, de nuevo para ver qué pasa, qué no pasa, funciones estructurales para formar esa barrera y funciones metabólicas para generar ciertos sustratos a partir de lo que tú le des de comer. Entonces, Ok. pero son muchísimas esas funciones, o sea, muchas, la verdad es que sí, casi que dependemos, pues sí, dependemos de ellas porque si no... funciones en nuestro cuerpo se empiezan a ver alteradas. Entonces, sí, son unas reinas. La verdad Claro, es que claro. son unas diosas. Mira, te quiero contar una historia, Andrea, de cómo fue que se me ocurrió grabar este episodio. A ver. Sé que la microbiota tiene como una función principalmente digestiva, pero estando en un recital de poesía, estaba leyendo yo un texto y luego abrí el micrófono para preguntas y respuestas. Y una de las preguntas que me hicieron fue que cómo podía hablar de amor en un mundo tan deshumanizado, ¿no? Yo también me lo pregunto. Entonces, lo único que se me ocurrió contestarle, porque la pregunta estaba difícil, contestar de bote pronto, le dije, mira, no puedo estar tan seguro de decir que el mundo está deshumanizado. Le dije, siento que hay actos deshumanizados. Pero así también hay muchos más actos humanizados. Yeah. Me ha sucedido que cuando ingiero alcohol, tiendo a enfocarme más en los actos deshumanizados. Yeah. Es decir, durante el momento en el que estoy tomando alcohol, o sea, si ahorita me estuviera tomando una cerveza, empiezo a tener una tendencia más fatalista de la vida. Ya. Y ya me concentro más en lo que me duele, en lo que no tengo, en bla, bla, bla. Y al día siguiente también. Y es más, hasta 2 días después también sigo. Es más, creo que cuando la cruda, o sea, creo que ahí es el peor momento. El peor momento de ahí es en donde pesimismo. más me concentro en todo aquello que no me gusta de la vida, ¿no? Ya. Y me quedé pensando que se parecía un poco como este algoritmo de Instagram. En el sentido de que me va a mostrar más aquello a lo que yo le dé like. Ya. Me va a ir conociendo y me va a ir mostrando, va a ir conociendo como mi patrón de conducta y me va a ir mostrando más de aquello que refuerza mis creencias, mis pensamientos y etcétera. Y dije, ¿no será algo parecido con la microbiota? Sí, ¿No será que muchos como de mis problemas, por ejemplo, de procrastinar, de este pesimismo, ¿no será que tengan una componente en cuanto a lo que estoy comiendo? Ya. Entonces, lo siguiente que te quisiera preguntar después de esta historia, Andrea, es, ¿la microbiota es algo con lo que nacemos o es algo con lo que construimos con lo que comemos? Ok. No nacemos con ella, que bueno, hay unas teorías nuevas que dicen que sí se empieza a formar desde antes de nacer, porque bueno, dicen que cuando estamos dentro de mamá somos como estériles, ¿no? Ahí no hay ni un bicho, pero hay ciertas teorías muy recientes que dicen, habrá de pensarlo 2 veces, pero en cuanto nacemos se va formando nuestra microbiota y depende de muchísimas cosas, incluso si tú naciste por vía vaginal, si naciste por cesárea, de hecho... Yeah. A lo mejor me voy a salir un poquito del tema, sí, pero creo que es una historia bien bonita. Haz de cuenta, por vía vaginal,
tú te llenas de todas las bacterias de tu mamá, de toda la microbiota vaginal de tu mami y de todo el ambiente que hay allá abajo y te llenas y al contrario de tú decir, no, es que se va a llenar de bacterias, es como, no, que se llene de bacterias, porque ahí es la formación de su microbiota y entre más agarre, se colonizan y vamos a tener una mejor formación, una mejor composición de su microbiota, y si de bebé la tiene, de adulto se va a condicionar de una mejor manera. Entonces, pero nos dimos cuenta que a la hora de la cesárea, pues no pasaba por ese canal y no tenía nada de bacterias. Y entonces pues lo sacaban y su condición intestinal era muy diferente. Incluso su condición cognitiva, mental, era muy diferente a pasar los años, solamente por la formación de su microbiota. Y entonces ahí está esta doctora brasileña, se llama Domínguez Velo, creo, y ella dijo, ¿sabes qué? No podemos dejar que algo tan sencillo de mejorar, deje pasar una oportunidad tan grande como que estas personas tengan una microbiota saludable y ciertas condicionantes mentales y de salud. Entonces lo que ella hizo, porque en Brasil hasta el 80 y no sé cuánto % son por cesárea, dijo, ¿sabes qué? Voy a meter una gasita en la vagina de la mamá 2 horas antes de que le hagamos la cesárea. Okay. Una vez nacido el bebé, vamos a quitar esa gasita y se la vamos a pasar por toda su pielecita, todo, y así le vamos a poder colonizar con esas bacterias. Y a mí se me hace como increíble que algo tan básico, déjate paso una gasa, déjasela paso al bebé, y ya puedes tener una oportunidad diferente de salud para el bebé. Okay. A mí se me hace increíble. Sí. Entonces, bueno, esta historia que se salió un poco del tema, solo para decirte que oficialmente no nacemos con ella, pero se va creando a partir de cómo naces, de la alimentación que te dan, si es fórmula, si es pecho, de si tienes mascotas y los bebés los dejan en contacto con las mascotas, de si te dieron tal cosa esterilizada, de si no, incluso se condiciona hasta el estado de ánimo de la mamá en el embarazo. Hay ciertos estudios en donde, bueno, son estudios con changos, con monos y con ratones. Y muchas personas como que entonces ya no lo toman tan en serio porque dicen, pero no es en humanos. Pero pues en realidad a lo largo de toda la vida nos hemos beneficiado de puros estudios de animales que ahorita los aplicamos en humanos, ¿no? Entonces son muy válidos. Pero bueno, hay estudios en monitos en donde a las mamás monos durante el embarazo las asustaban con ruidos fuertes y a otras mamás, a otro grupito, no las asustaban. Nacieron sus bebés, compararon la microbiota de los bebés y vieron que los monitos de las mamás que fueron asustadas tenían menos cantidad de lactobacillus que las que no fueron asustadas. O sea, hasta eso condiciona qué microbiota vas a tener tú una vez nacido, una vez crecido. Entonces son muchas cosas y sí se va condicionando a lo largo de tu vida con las decisiones que tus papás y tú toman por tu vida. Si no nacemos con una microbiota, la vamos creando. E igual te digo, depende muchísimo. Al inicio a lo mejor depende del pecho de la mamá, de la fórmula, pero después en la lactación pues también va a depender con qué empezaste, con carne, con fruta, con verdura, le endulzas la fruta, le salas la sopita de hígado, o sea, son muchas cosas que van a condicionar. Y ahorita que dices del alcohol, pues es claro que sí lo mismo. Que a lo mejor no es blanco y negro como yo voy a tomar alcohol y en este momento mi microbiota se supercambia y me hace pensar cosas negativas. Claro que tiene que ver y te puedo explicar como cada condicionante de lo que hace, pero pues también es una serie de cosas, ¿no? Una serie de factores emocionales, cómo has crecido tú, tu historia, tu cultura, 1000 cosas que un factor triggerea todo lo demás. Yeah. Pero de que la microbiota tiene muchísimo que ver y más como a largo plazo, más en la frecuencia, más en el, pues sí, en la constancia, sí, tiene todo que ver. Ok, y si lo entiendo bien, Andrea, la vamos formando con aquello que comemos, la intestinal, la sí. Microbiota intestinal. O sea, ¿estoy correcto en pensar que entre más variedad de alimentos ingiera, más grande va a ser la microbiota?
Sí, algo ¿Sí así. hay una Sí, relación claro así? que sí. Una dieta correcta tiene 6 factores. Uno de ellos es la variedad. Entre más variedad tú tengas, o sea, porque no todas las células les gusta el mismo sustrato o el mismo alimento. Ok. Entonces, hay ciertas bacterias que se van a reproducir más con ciertos alimentos, hay otras que se van a reproducir menos más con otros alimentos, ¿no? Entonces, entre más variedad tú tengas, entre más fibras, más vitaminas, más grasas poliinsaturadas, más pues le vas a dar, obviamente, más sustratos de diferentes maneras a las diferentes bacterias para que esas diferentes bacterias cumplan su función. Ok. Si yo solamente las alimento de pan Bimbo, pues a lo mejor habrá algunas bacterias que les guste, pero todas las demás, ¿qué? Va a decir, Ya. oye, ¿y yo cómo le hago? Ok. Entonces, una dieta más variada es una microbiota más diversa y Ok. eso es lo que buscamos. Una buena diversidad en una buena proporción y eso ya estamos del otro lado. Pero incluso hasta el pan Bimbo construye cierta parte de la microbiota. Sí, ¿Sí? la verdad es que todo tipo de alimento Ok. va a dar cierto beneficio. Obviamente no te estoy diciendo, ay, ¿sabes qué? El gansito da muchísimo beneficio, pero pues en realidad el gansito a lo mejor y el chocolate que tiene, pues tiene omega 6 o tiene un antioxidante. Ya. Pues eso ya es aprovechable. Ok. Como que solamente no quisiera que alguien confundiera como, ay, ya ves, me voy a comer la chasca y el gansito y Sí. el como porque nutre mi microbiota. No, en realidad todo le va a dar algún sustrato, pero claro que hay alimentos que deben de ser en mucho menor frecuencia, Claro. mucho menor cantidad y otros que los debes de tener como base para que tu microbiota pueda alimentarse de ellos. Pero sí, en realidad muchos tipos de alimentos nos van a poder dar algo. Claro. Ok, ya. Pero también la cosa es que, por ejemplo, no sé, si yo me como, vamos a decir, una lata de frijoles que a lo mejor tiene muchos aditivos, tiene mucho sodio, tiene mucho, pues eso también, a lo mejor y el frijol, por ser frijol, va a tener fibra y va a alimentar la microbiota. Pero también va a tener todos esos aditivos, todo ese sodio, todas esas grasas saturadas y eso también va a condicionar la microbiota y no para bien, ¿no? Entonces no solamente es decir, el pan Bimbo me va a alimentar, sí, pero todo lo demás que va a hacer también hay que considerarlo. Entonces por eso tenemos que bajar la frecuencia, la cantidad, ser moderados, porque pues no es así de sencillo de me como todo y tan, ¿no? Todo tiene un pro y un contra. Ya. Y de ahí viene como estas recomendaciones de lo poquito que me empapé para platicar de este tema, en donde recomendaban los colores de los alimentos. Ya. ¿No? Y que entre más variedad de colores tenga tu plato, podríamos asumir que va a ser una diversidad, fue la palabra que utilizaste, sí. Una diversidad más grande en tu microbiota. ¿Sí? Pues es que al final tiene, por ejemplo, los alimentos más rojos tienen más antioxidantes, los alimentos de hoja verde oscura tienen más hierro, los alimentos de eso se trata, de que puedas obtener todos los sustratos, todos los micronutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales. De eso se trata. Y como la microbiota se alimenta de muchísimas cosas para poder generar otras, pues es necesario que tengas todas esas opciones, ¿no? A lo mejor yo quiero comer grasas poliinsaturadas para que mi microbiota haga cierto metabolito que sirve para unas funciones. Bueno, lo puedo obtener de nueces y las nueces van a tener también vitamina E y vitamina C, órale, pero también las puedo obtener de uvas y también de remolacha y también de no sé qué. Y entonces yo ya no me voy a solamente cerrar a tener nueces que tienen vitamina C, E y grasas poliinsaturadas, ya voy a tener todas las demás que también tienen una serie de vitaminas que también me van a beneficiar. Claro. Entonces eso, ¿no? Es como agarrar de todos lados para tener de todo. Ok, eso. Ya. Me va quedando claro cómo alimentar nuestra microbiota, ¿no? Cómo construir una microbiota más sana. Y ahora, otra pregunta. ¿La microbiota también, así como se construye, la podemos matar? Sí la podemos matar, como entre comillas matar. Yo calificaría más matar como provocar un desequilibrio.
hacer que disminuyan ciertos grupos y hacer que crezcan otros grupos. Ok. Por ejemplo, tenemos 2 grandes grupos que son los firmicutes y los bacteroidetes. Sé que suena muy técnico, pero son como los que más gobiernan nuestra microbiota. Y hay otros que son en un 1%, ¿no? Y a lo mejor matarla significaría no la estoy alimentando bien y estoy permitiendo que ese 1%, que debería estar en 1%, crezca a un 5%. Y entonces eso ya es un desequilibrio. Y las que deberían de estar en un 80% bajen a un 60%. Y entonces ya todo empieza, ya no está en equilibrio, ya está en desbalance. Entonces eso podría ser, entre comillas, matarla, porque ya no está cumpliendo su función, porque ya no está siendo óptima, porque ya no está en eubiosis, porque ya no está en equilibrio, ¿no? Y la verdad es que, o sea, la puedes matar hasta lo más lógico, con antibióticos, ¿no? El antibiótico no discrimina, no es como que diga, esa bacteria que te hizo la gripa, déjame mato a esa y a ninguna otra. No, pues no. O sea, el antibiótico va a pasar y va a decir, yo mato a las bacterias que yo me encuentre y va a matar a tu microbiota intestinal, vaginal, bucal, lo que se encuentre. Y hoy en día siento que es bien común utilizar antibióticos, como que, tengo gripa, me siento re mal, antibiótico. Oye, pero era viral, ¿para qué te tomaste el antibiótico? Y ya nada más te mató toda tu microbiota, ¿no? Y hay muchas más cosas que lo hacen. Tu dieta también puede ser un disruptor de tu microbiota, puede, entre comillas, matarla. Si yo me alimento, como dices, de alcohol, de alimentos ultraprocesados, de colorantes, de edulcorantes, pues también va a condicionar la microbiota y no va a hacer que las bacterias que necesitamos que estén en su mayoría, pues estén en su mayoría, se van a disminuir. Y las patógenas que no queramos que crezcan, van a crecer. Incluso tus hábitos de sueño pueden condicionar a tus bichos. Si te desvelas mucho, si tienes insomnio, un mal manejo del estrés, si no puedes gestionar o transitar tus sentimientos, también puede condicionarla. Incluso toxinas o químicos en el ambiente, por ejemplo, a los que trabajan, no sé, en carpinterías o en talleres, con el humo del carro, con gasolina, con químicos, eso también afecta a la microbiota. O sea, pues es que todo pues entra en nuestro cuerpo, se tiene que procesar de alguna manera y pues no es, si hay seres vivos adentro de nosotros, pues claro que lo van a absorber o los va a impactar, ¿no? Entonces son muchas cosas que pueden, entre comillas, matar nuestra microbiota. Sí se puede. Y la percepción que tú tienes de estos seres vivos, Andrea, ¿es como una percepción de seres vivos resistentes o seres vivos frágiles? Que es fácil acabar con ellos. Ay, no, ¿sabes qué? Es que yo los veo como muy poderosos por todo lo que hacen. Ya. Entonces a lo mejor yo no los veo débiles, pero sí los veo, como dije en un inicio, o sea, hacemos simbiosis. O sea, este trato es como una relación en pareja, ¿no? O sea, hay veces que no damos el 50-50, a veces damos 90-100, 90-10, perdón. O sea, van a resistir una serie de cosas que tú le pongas, pero a la vez son muy vulnerables, o sea, son muy cambiantes, fluctúan mucho, ¿no? O sea, en 24 48 horas, si por ejemplo tú te fuiste, hoy vas a viajar a España y al día siguiente tu microbiota ya cambió, porque ya resintió ese jet lag, ese cambio de horario, ese cambio de alimentación, porque pues ahora ya no cenaste, pero ya tienes que desayunar, pero no sé qué, O sea, sí es muy vulnerable, pero a la vez, pues como todo el cuerpo que parece hasta mágico, resiste, trata de resistir, trata de sacar la chamba hasta que ya no la saca, ¿no? Entonces yo sí los veo como seres muy increíbles, pero sí la verdad es que es algo como de, oye, yo te cuido, tú me cuidas. O sea, sí cambia mucho y sí tenemos que tener un cuidado pues de base, claro que sí. No porque te tomes una cerveza ya valió queso, pero sí es como, oye chicos, si de jueves a domingo te estás tomando el vinito, o sea, esto va a tener consecuencias. Claro, ¿sabes? Sí, exactamente. Sí, creo que una cerveza, a final de cuentas, tengo entendido por lo que dices, va a alimentar cierta parte de esa microbiota, ¿no? Pero 5 cervezas, pues ya cambia la cosa. Y el tema, pues, es cuando lo haces diario. Oye, Andrea, y en ese sentido, me llamó la atención la historia de los changuitos que me contaste. O sea, un susto. Un susto también cambia nuestra composición de la microbiota. Puede, claro que sí. Aparte de que, o sea, porque, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? O sea, por ejemplo, a esas monitas que las espantaban, pues era un estado emocional en donde hay
hay un sistema en nuestro cerebro, bueno, se compone de dos estructuras del cerebro y la glándula adrenal que está arriba de tu riñón, que se llama eje HPA, que es el que regula pues toda la fisiología en el manejo del estrés. Okay. Entonces, ese eje está muy, muy, muy conectado con esta conexión de la que siempre hablamos del intestino-cerebro. O sea, es una de sus conexiones, es una de las cosas que conecta el intestino con el cerebro. Y entonces, si estas monitas bebés fueron asustadas, ese eje HPA, pues estuvo en friega, estuvo secretando cortisol, noradrenalina, estuvo en friega tratando de hacer de ese estrés, pues un manejo, de procesarlo. Si ese eje HPA está muy conectado con el intestino, pues claro que hubo un impacto en la microbiota. Y claro que hubo un impacto en la microbiota a tal manera de que a sus hijos les afectó y su construcción de la microbiota ya tuvo una diferencia, menos lactobacillus que los que no fueron asustados. Okay. Entonces a lo mejor y no es directo así como, ya me asustaron, ya se me murieron todos mis lactobacillus. No es así, pero sí hay una cadena de cosas que te lleva a que pueda que tu microbiota se altere. Claro. Ok, y entonces estoy correcto en pensar que sí hay una relación también de mi microbiota con mi estado emocional. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Y me encanta ese tema, de verdad es como, parece mágico, parece que no lo inventamos, pero no, en realidad es una cosa muy hermosa. A ver, cuéntame. Tu microbiota y tu intestino y tu cerebro están conectados. Ya muchos hemos escuchado de esta conexión gut-brain axis o de la conexión intestino-cerebro. Se conecta de varias maneras. Hay un nervio que se llama nervio vago que lo conecta literal así. O sea, voy del cerebro al intestino. Se conecta por hormonas, por neurotransmisores que generamos en la panza y que se pueden utilizar en el cerebro o que no se utilizan en el cerebro, se utilizan para otras cosas, pero de manera indirecta tienen una conexión con el cerebro. Tenemos conexión del intestino al cerebro con el sistema inmunológico, que en el intestino el sistema inmunológico se vuelve así como ultra, ultra fuerte. O sea, es en donde, pues sí, es de donde hacemos que entren cosas a nuestro organismo. Pues claro que el sistema inmune dice, si ya metiste algo, pues tengo que estar alerta, qué desecho y qué dejo entrar hasta el fondo. Entonces, son varias maneras por las cuales el intestino se conecta con el cerebro. Pero todo esto, pues, va a tener una conexión no solamente como única y ya como, pues es que el nervio vago se conecta y tan. No, todo tiene como una cascadita, como te decía. Tan solo con decirte, 60% de la información que le llega al cerebro en todo el día, o sea, tú te levantaste, trabajaste, fuiste a hacer ejercicio, atendiste a tu hijo, de toda la información que tú puedes tener desde tu exterior, de todo lo que te llega al cerebro, 60% es solo del intestino. Entonces, ¿cómo no podríamos pensar que hay una conexión del intestino al cerebro? Y entonces, cuando tú tienes una alteración en tu intestino, cuando tus bacterias no están bien, cuando están en disbiosis, cuando están desreguladas, pues imagínate toda esa información, 60% de ruido. Oye, estamos mal, oye, ponte en alerta, oye, inflámate, oye, Pues el cerebro también dice, chico, no puedo yo resolver este 60% y tratar de que todo mi otro 40% se resuelva bien, ¿no? Es como cuando tú tratas de estudiar en un ambiente en donde en la silla le falta una pata, no hay internet, no hay luz, mi computadora ya no tiene batería, pues no puedes estudiar, estás concentrado en tratar de resolver todo lo demás y dices, no puedo estudiar. Sí. En cambio estás en un ambiente en donde hay luz, hay internet, conectada a la corriente, tu silla está cómoda, puedes estudiar, puedes procesar esa información. Lo mismo con el intestino y el cerebro, ¿no? Si el cerebro recibe 60% de información en donde tu microbiota está bien, está sana, está recibiendo los nutrientes, dice, perfecto, yo puedo manejar esto bien y el 40% del resto de las cosas las puedo manejar fluidamente, ya sea que necesite ser prudente, que necesite educar a mi hijo, que necesite tener paciencia con el perro, que necesite... Entonces, ni siquiera metiéndonos en cosas muy químicas, moleculares, fisiológicas, tan solo diciéndolo así dices, claro, suena muy lógico, claro. ¿No? Entonces, claro que tiene todo que ver lo que sucede acá, se va a ver reflejado acá y viceversa. Entonces, es una conexión muy bonita, la verdad. Oye, ¿viste la serie de The Last of Us? Ay, la verdad no la vi. ¿No la has visto? No la vi. Bueno, creo que no las quiero cosas decir... de los zombies me... Ajá. Pero no quiero decir sí si es buena o mala va. ni nada, pero es que toda la serie se basa
en un hongo Ujú. que come una persona y ya en el mundo de la ficción ese hongo se apodera de todo su cuerpo, Ya, incluyendo del cerebro. ya, Y lo que controla a esa persona ahora es el hongo, ya. es decir, lo que comió. Es tal cual. Es Tal que yo cual. lo veo tal cual, Es tal cual. yo lo veo así. Incluso, o sea, las bacterias, por más que vivan en simbiosis con nosotros y que digan, yo te hago paro, en realidad no. O sea, esos organismos son también muy egoístas porque dicen, yo estoy aquí haciendo mi función, Ajá. pero porque tú me alimentas, pero porque aquí tengo donde resguardarme, pero porque aquí tengo una mucosa en donde estoy bien a gusto. O sea, también no es como que, por buena onda, mis bichos Claro. hacen lo que hacen. Claro. Pues no, es porque nosotros les estamos brindando un ambiente, ¿no? Y ellas van a tratar de hacer lo que sea por sobrevivir y por tratar de hacer su función. Sí. Es como el ejemplo de la rabia. O sea, un animal tiene rabia y ¿cómo se comporta? Se comporta de cierta manera que la rabia pueda seguir sobreviviendo. O sea, voy a morder a alguien. Claro. O sea, voy a espumar. O sea, voy a infectar a alguien, ¿no? Y entonces, pues la bacteria lo que busca es, yo necesito reproducirme, yo necesito Ajá. seguir viva. Y va a tomar control de lo que necesite tomar control. Y es literal tal cual como la serie. O sea, tus bacterias sí pueden reinar en lo que ellas quieran. Entonces, por eso es súper importante tenerlas en la proporción que necesitamos Claro, tenerlas. sí. Porque si no, digo, Exacto. lo de la Sí, sí, rabia sí. o el Last of Us es como a lo mejor muy extremo, no nos vamos a convertir en unos zombies horribles o Sí. lo que sea que sean esos seres, pero sí es muy así. O sea, si nosotros tenemos unas bacterias que son patógenas, nos van a hacer comportarnos de cierta manera o tener ciertas funciones o no tener Claro. ciertas funciones. Ni siquiera como viéndolo como, ahora soy un monstruo que se enoja muchísimo. A lo mejor y solamente tienes una infección recurrente que te hace que estés cansado, que te hace que no pienses bien, que te hace que estés aletargado, que tu cognición no sea óptima. Al final de cuentas, de manera indirecta o directa, nos va a condicionar a cierto comportamiento. Sí lo ¿no? creo, fíjate, hace ratito fuera del aire te platicaba, Andrea, de toda una reestructura de hábitos que he estado teniendo en los últimos años, y uno de esos hábitos fue ir contigo a una consulta de nutrición. Al punto al que quiero llegar es que yo buscaba cambiar no nada más el cómo, buscaba hacer ejercicio, buscaba mis tiempos de concentración. Un cambio en el estilo de vida. En muchos aspectos. Y cuando empecé a escuchar este término de la microbiota y empecé a investigar, te voy a decir a mí lo que me resultó, lo que me está dando resultado. Es que yo empecé por cambiar lo que como. Ya. No empecé, por ejemplo, haciendo ejercicio. Ya. Empecé cambiando lo que como y me fue más fácil incorporar el hacer ejercicio. Ya. Y te preguntaba sobre si tienen algo que ver con nuestras emociones, porque me empecé a dar cuenta, empezó a suceder algo, que es como este ciclo virtuoso, en el sentido de que comes bien y te sientes bien. Y dices, oye, pero pasó algo en mi entorno que me tendría que hacer sentir sumamente triste. Ya. Y es como, sí me siento triste, pero sostenible. Puedo pero pasar bien, por esto. exactamente. Puedo gestionar, puedo transitar esas emociones. Exactamente. No, ya no es como esta desgarrador y que me cuesta mucho trabajo levantarme de los problemas y que todos los problemas son gigantes. No, ¿sabes? Como que empecé a ver los problemas en su magnitud correcta, a atenderlos, a resolverlos. Ya. Pero fue a raíz de empezar a comer distinto. Ya. Y ni siquiera, fíjate, a ver, a lo mejor es un mal consejo, tú corrígemelo, pero yo lo que hice no fue empezar a comer bien. Yo lo que hice fue dejar de comer mal. Ya, no, bueno, eso ya es un cambio gigantesco. Exactamente, o sea, dejé de alimentarme con cosas del Oxxo. Para cocinarlas en Para casa. cocinarlas en eso ya casa. es una diferencia, o sea, por Exactamente. más que tú digas, bueno, una tinga que a lo mejor ni tiene tanta verdura, o tiene grasa, o tiene... Bueno, pero no es el Dorito, no es el Takis Fuego con... Exactamente. ¿Quién sabe que sea ese polvo radiactivo que le pone? ¿Sabes? Entonces sí, claro que ya es una diferencia. Y que claro, si tú cocinas las verduritas con la tinga, con poca grasa, bueno, se va a ir mejorando Se el va a ir asunto, mejorando. pero de esto a esto hay una gran Exactamente, diferencia. entonces yo no era consciente de cómo voy a hacer esto para incrementar mi microbiota o para mejorar mi microbiota. No, eso ya llegó muchísimo, o sea, apenas. Sí. O sea, pero el primer cambio fue como
sin saberlo, dejar de hacer cosas que, en palabras maldichas, la mataban. Ya. ¿Sabes? O sea, eso fue el primer cambio. Y ahí, en ese momento, empecé a sentir cambios emocionales. Y también creativos. Y también de memoria. Y también de muchas otras cosas. De hábitos, de disciplina, etcétera. Claro. Entonces, bueno, al punto al que quiero llegar es como... ¿sientes que lo veo de alguna... es una buena metáfora que se parece al algoritmo de Instagram? En el sentido de que aquello a lo que más la exponemos es como lo que nos va a terminar mostrando en nuestro cerebro. Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. De nuevo, no, a lo mejor este espacio no es como para cosas técnicas, pero creo que esto es pero se valen, súper entendible. Sí. Pero, por ejemplo, si tú nada más le das, no sé, el pan dulce, el chocolatito, la garnacha, o sea, como dije, al final van a tener algún nutriente que tu microbiota aproveche. Algún tipo de fibra, alguna vitamina, no lo sé. Pero pues en realidad no son alimentos muy, muy nutritivos. ¿Qué más podemos hacer con ellos? Si no nos están ofreciendo mucho. En cambio, si yo le doy, por ejemplo, una proteína con todos sus aminoácidos, tiene triptófano. El triptófano se va a convertir, o nuestras bacterias lo van a convertir en serotonina. Yo seguro que has escuchado que el 95% de la serotonina se produce en el intestino. Bueno, pues eso es real. Ok, no lo había escuchado, pero ok. Eso es real. Pocas personas aclaran que esa serotonina no se usa en cerebro. Entonces, tú puedes producir 95% de la serotonina. De todas maneras, no se va a utilizar en cerebro para tu bienestar mental directamente, pero sí va a tener un equilibrio a nivel metabólico. Y a nivel metabólico no va a estar batallando por, oye, yo sigo necesitando serotonina, no me la tengo que estar repartiendo de otros lados. Y entonces, tú ya lo que comiste con una buena proteína permitió que tú puedas tener un neurotransmisor que va a ser benéfico a nivel metabólico y que de manera indirecta a nivel metabólico, pues entonces tu mente ya no va a tener que alterarse y decir, provoquen inflamación porque estamos en alerta, porque algo nos hace falta, porque una función no está siendo cumplida, ¿no? O por ejemplo, si tú comes ácidos grasos poliinsaturados, no saturados, poliinsaturados, tu microbiota, tus bichos van a decir, uy, qué delicia, este sustrato nos encanta y vamos a producir ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, acetato, que son muy, muy importantes hasta directamente en nivel neuronal. Okay. Por ejemplo, el butirato, que es un metabolito que producen las bacterias, se ha visto involucrado en la neuroplasticidad, o sea, en cómo se reestructura, se reorganiza, se readapta el cerebro. Se ha visto involucrado en la neurogénesis, en crear nuevas neuronas en ciertas áreas del cerebro. Entonces, te estoy dando ejemplos como de lo más directo para no meternos en camisa de 11 varas, pero es eso, o sea, yo estoy comiendo una grasa, vamos a ponerle entre comillas, buena, y entonces mis bacterias la procesan, dan un metabolito y ese metabolito, su función o una de sus funciones es a nivel cognitivo, a nivel neuronal, Entonces, claro que tiene que ver que lo que comemos afecte nuestro intestino y el intestino afecte el cerebro. No sé, por ejemplo, ciertas bacterias se alimentan de fibra, de alimentos fermentados como el kéfir, como el yogur, como el chucrut. Bueno, esas bacterias van a producir, y que las conocemos todos, las bifidobacterias, las lactobacterias, las conocemos todos, van a producir un neurotransmisor que se llama GABA. ¿Qué es el GABA? Vamos a decirle que es un neurotransmisor de la calma, ¿no? Es el neurotransmisor que nos hace no estar así todos ansiosos y locos y con una súper... excitabilidad así exagerada que procesa información que te hace sobrepensar. El GABA dice, vamos a calmarnos todo. Y entonces esas bacterias alimentadas de esa fibra van a producir GABA, y la GABA hemos visto que en tu cerebro la capita que lo cubre sí tiene receptores para que desde tu intestino ¡pium!, pase al cerebro, se absorba y tú estés mucho más tranquilo y no tengas tanta ansiedad. Entonces, claro que,
O sea, es que a mí me parece increíble es como, claro, Sí, comes claro. estas cosas y Ajá. hay un resultado en tu mente. Puedes ver la vida de otra manera, no tan estresante, no tan negativa. Puedes también resolver, puedes tener esa calma, puedes tener la serotonina que te hace falta. Porque aparte, a lo mejor y comemos triptófano y no la podemos convertir en serotonina que se use para el cerebro, pero sí hay ciertas formas del triptófano que hasta hay suplementos que sí van a pasar directo a cerebro. O incluso cuando estás muy estresado, por más que tú le des al cuerpo triptófano para que la convierta en serotonina, el cuerpo dice, no chico, yo estoy ocupado en otras cosas, yo no puedo hacer estas funciones. Entonces, bye. Entonces, como te decía, siento que te estoy haciendo bolas un poquito, No. pero, bueno, porque te digo que de Creo repente que sí estoy llevando agarro el hilo bien. Sí. No sé, sí. Agarro de todos El lados triptófano es el que información. viene de la proteína. Es un Exacto. aminoácido. Ajá, Ujú. ok. Pero muchas veces decimos, bueno, es que lo que sucede en el intestino se va a ver reflejado en el cerebro, pero es una conexión bidireccional. O sea, la conexión intestino-cerebro es muchas veces lo que pasa en cerebro se va a ver reflejado en el intestino. ¿Cuántas veces decimos, ay, es que estoy estresado, por eso como que me siento inflamado? Colitis nerviosa, ¿no? Ay, es que tengo un buen de chamba, estoy en exámenes, gastritis. O sea, lo vemos reflejadísimo y súper somatizado. Y al revés, lo que pasa en intestino nos va a dar un resultado en cerebro. Y muchas veces es eso, tú puedes comer re bien, pero si el manejo del estrés acá no está bien, tu intestino va a decir, yo no voy a producir las cosas que necesitas porque yo ahorita estoy en alerta tratando de resolver otras cosas, la inflamación, el estrés, el no sé qué, entonces no voy a producir los nutrientes que tú necesitas para estar mejor. Entonces al final es una tarea de todos lados, sí, ¿no? Claro. Déjame administrar bien mi cabeza, déjame comer bien y que ahí se vayan agarrando de las herramientas que se puedan ir agarrando. Y se retroalimenta hacia cerebro exacto, intestino. Es un bucle. Porque el episodio anterior cité un libro que ya vi que lo cité mal. Ya investigué el nombre. Yo había dicho que se llamaba ¿Por qué las cebras no tienen estrías? O no me acuerdo qué palabra utilicé, pero el libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Ok. ¿Lo conoces? No lo conozco. Bueno, es un libro que no habla de alimentación, es un libro que habla más de psicología y en el libro argumenta, bueno, un resumen mal hecho pero rápido, que dice que te pregunta de qué hace una cebra después de ser correteada por un león. Y pues, pasta. Y te dice, exacto. Por eso las cebras no tienen úlceras. Porque manejan ese estrés de haber sido correteadas y perder su vida por un león. Y en cuanto el peligro pasa, ellas lo dejan ir. Pero ahora que lo repienso, o sea, lo pienso 2 veces, Andrea, me hago la pregunta, es que tiene también mucho que ver que pasten, es decir, cómo se alimentan. Para poder apagar rápido este sistema de supervivencia. Y no quedarte todo el día o todo el mes con ese mismo pensamiento con el león, ¿no? Entonces, creo que se retroalimentan, o sea, es cómo como y cómo manejo el estrés. Y lo que como me va a hacer manejar mejor el estrés y tener menos estrés. Y ese menos estrés me va a poder tener una mejor digestión y pum, pum, pum. Sí, digo, no soy nutrióloga de cebras, pero el ejemplo es perfecto. Sí, justo es así. Y a lo mejor dices, ay, pero qué chamba, oye, yo tratando de alimentarme bien, pero pues sigo estresada y entonces no consigo nada. Pues sí, o sea, la verdad es que es una chamba de todos lados. Sí. Y a lo mejor suena como muy, muy pesada, muy frustrante el decir, no, o sea, tengo que manejar psicóloga, nutrióloga, endocrinóloga, o sea, está canijo, pero en realidad es el mismo consejo de siempre. No tener, o sea, como que luego muchas nutriólogas o incluso en seminarios, en temas de cómo cuidar tu microbiota, de repente sacan ayunos intermitentes de 16, 18 horas o la dieta keto es súper radical por semanas y semanas. Y al final del día es, o sea, todo con moderación, ¿no? O sea, ese es como, da mucho más resultado tener una vida con moderación en donde puedas tomarte tu cervecita, pero en el día a día tener tus verduras, tus leguminosas, tus grasas buenas, tu fibra, pero también poderte comer tu chasquita si quieres y poder descansar 2 veces a la semana de no hacer ejercicio, pero que el lunes sí te salgas a correr. O sea, eso es lo mejor, que tengas esa moderación, ese equilibrio, esa libertad sin estar todo el tiempo, no puedo comer tortilla, no, la chasca, uy, no, imagínate lo que le va a hacer a mi salud. No, o sea, nada de radicalidades, nada de unas restricciones extremas.
la moderación. Y es muy sencillo. Aliméntate bien, haz tu ejercicio, no tienes que estar súper mamado, no tienes que... Venga, o sea, todo es con mucha calma y sí se necesita mucha disciplina, más en esta vida contemporánea, económicamente difícil, donde dices, no me doy abasto. Claro, pero no es tan difícil como lo pensamos. Es como pasito a pasito con cosas básicas y la verdad es que se logra un mantenimiento de la salud muy, muy bueno. Fíjate, de lo que nos estás contando ahorita, Andrea, te voy a regalar yo como un tip que me ha servido. Vale. Como para poder lograr vivir relajado. Ok. Pero al mismo tiempo cuidándome. Pero me gustaría que luego nos dieras un tip tú, como cómo puedo mejorar mi microbiota de manera sencilla, simple, sin hacer así grandes cambios, pero que pueda empezar a ver resultados en cómo me siento al corto plazo, ¿no? O sea, ¿cuáles son como esos 3 tips? Digo, esos 3 pasos. Vale. Entonces, fíjate, lo que a mí me ha servido es como esta regla de máximo 3. Ok. Entonces, es una regla que me permite, por ejemplo, si se me antojan en este momento unas papitas, no me voy a preguntar si me las puedo comer hoy. Me voy a preguntar, ¿comí ayer? Ok. Entonces, digo, no comí ayer. Y digo, bueno. Entonces, ¿comí antier? No comí tampoco antier. Okay. Entonces van 2 días que no como, hoy puedo. Ya. ¿Sabes? Ok. Pero hoy me las como. Y si mañana se me vuelven a antojar, es como, no, porque ya no. Ayer ya. Entonces, yo no dejo que se me acumulen 3 cosas. O sea, no puedo hacer, por ejemplo, si hoy no hice ejercicio, es como, está bien, o sea, hoy no hice ejercicio. Y si por alguna razón mañana tampoco puedo, está bien, ya llevo 2 días sin hacer ejercicio, pero no puedo llegar al tercero. Porque cuando llego al tercero, siento que se me hace más fácil fallar en todo. Claro, ya te permitiste algo y dices, bueno, ya. Sí, imagínate, si no hice ejercicio el lunes, si no hice ejercicio el martes y tampoco el miércoles... Pues ya el jueves tampoco. Exacto. Voy a llegar a ese punto en donde fácil. Digo, ya bueno, jueves, pues no, y mucho menos viernes, ni sábado, ni domingo, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces, sí me dejo como de que hoy una chasca. Claro, por supuesto, porque tiene 4 días que estoy comiendo muy bien. Y es como, y así cuando me asaltan los antojos o las ocasiones, como de que hoy un vino tinto, pero por supuesto, llevo un buen de días. Claro. En donde estoy comiendo bien, en donde me he hidratado bien, entonces estoy apto para esas ocasiones que se me antojan. Entonces, bueno, esa es como mi regla, ¿no? Que no me permito que llegue a 3. Nunca, en nada. Está muy buena esa regla. A lo mejor porque estoy pensando y digo, ¿cuánto te permites tú, Andrea? Pues sí aplica diferente para diferentes personas, pero sí creo que está buena porque pues a lo mejor no es una restricción, es como un saber poner límites a ti mismo, saber practicar tu disciplina, saber cuidarte y decir, a ver, ya estuvo bueno, o sea, sí, ya no hicimos ejercicio ayer, no se pudo, pero hoy date un espacio, aunque sea 20 minutitos y venga, y al final es eso, que muchas veces dices, neta, hoy no pude, o sea, hoy de verdad que no, pero en la mayoría de las ocasiones es algo que sí podemos gestionar, es algo que sí podemos organizar. Ay, no, es que de verdad tendría que levantarme a las 6 para hacer ejercicio. Pues... ¿no? O sea, solamente es gestionarlo. Claro. Y la verdad es que se me hace una buena técnica porque está como en medio de decir, no me voy a súper obligar y exigir, pero sí voy a tener este cuidado de mi disciplina y de ver por mí, ¿no? Y lo empecé a aplicar como en muchos aspectos, por ejemplo, o sea, tender mi cama, ¿no? Y es como, bueno, no hay problema si hoy no alcancé a tender mi cama. Y a veces hay días que prefiero no tender mi cama que llegar tarde a mi cita. Claro. Y es como, hoy puedo, pero porque llevo muchos días sí tendiendo mi cama. Entonces, el no hacerlo hoy no me genera ruido. Justo, tienes ya un hábito, ¿no? Y estos son son eventos atípicos que ya no tienen por qué frustrar ni impactar, porque tú ya tienes un básico que dices, siempre se cumple. Exacto. Y si llega un segundo día en donde por alguna razón tampoco tendí mi cama, está dentro del rango, pero para el tercer día mi actitud ya cambia. Sí, mi actitud ya cambia en el sentido de que no, me tengo que despertar a tal hora porque sí quiero tender mi cama. Porque no me lo permito que llegue al 3.
si quiero incorporar el hábito de la lectura, o sea, de lo que sea, ¿no? Como que trato de mantenerme en esa disciplina. Ay, Omar, no sé, ahorita que me dices, te voy a pedir a ti el tip. Yo no tengo una táctica así como tan formada que yo diga, yo aplico esta. Ajá. Creo que yo no hago Pero, eso. por ejemplo, tú, de lo que tú ves en cuanto a que los hábitos de consumo que tenemos, ¿tú qué nos dirías, por ejemplo, deja tal alimento, deja tal sustancia o minimízalo y vas a empezar a notar como muchos cambios positivos? ¿Tienes alguno en mente? Creo que es el viejo cuento, la vieja historia que ya todos nos sabemos, o sea, lo que siempre escuchamos, así como en tu infancia escuchabas este comercial de las 5 frutas y verduras que decías, ya lo sé, pero nadie lo aplicamos. En mi consulta yo doy una hojita de recomendaciones en donde pongo lo que ya todos sabemos, ¿no? Uh-huh. Acompaña todos tus alimentos con verduras, come 2 frutas, 3 verduras en el día, toma agua, muévete tanto tiempo. O sea, son cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Pero aún así me gusta dar la hojita y decirles, neta, por favor, léetela, porque son cosas que por más que sabemos, no hacemos. Sabemos que tenemos que tender la cama, muchas veces no la tendemos. Sabemos que tenemos que tomar esos 2 litros de agua, no lo tomamos. Sí. O sea, y es empezar por ahí. De repente buscamos soluciones, pues ya sabes, a mí me llegan muchas señoras del gym que no es que la dieta keto y hago 3 horas de spinning y no sé qué, oye, ¿y cómo te alimentas? Ay, no, pues es que ando siempre en la calle, entonces pues ya me comí una gordita. Okay. Ay, pues es que, y les digo, es que, ¿por qué buscan hacer una dieta keto, un intermittent fasting súper radical, el ni siquiera comer en 24 horas, el 3 horas de spinning y ya, les digo, o sea, ¿por qué buscamos radicalidades, el Ozempic, el no sé qué? Cuando hay que empezar por lo mínimo básico que está aquí, o sea, en la palma de tu mano, y vas a ver muchos resultados, pero somos súper desesperados, queremos cosas fáciles, y dices, no, o sea, vamos a empezar por lo básico. Venga, cómete tu proteína, tu verdura y tu buen carbohidrato no refinado, y luego en la tarde lo repetimos, y luego en la noche lo repetimos. Y listo, y vas a ver que con el paso del tiempo no solamente vas a bajar de peso, pero tu microbiota va a mejorar, pero tu resistencia a la insulina va a mejorar, pero tus migrañas van a mejorar, pero tu ciclo va a mejorar, ¿no? Entonces, como que mi consejo o la manera en que yo me manejo en consulta, a lo mejor y no les doy como 3 tips a seguir para no saturarte, más bien es darles un tipo de consulta que yo les diga, aquí yo no te voy a dar nada radical. Si tú buscas una dieta ultra keto, tal vez no sea el lugar, porque yo voy a tratar de que tu vida tenga un equilibrio emocional, no tenga tantas restricciones para que no termines botando la dieta y dándote un atracón súper ansiosa. Aquí vamos a buscar que tú o que estas herramientas sean herramientas y no sean obstáculos, ¿no? Claro. Porque muchas veces dices, la dieta keto, y ya estás toda ansiosa, y ay, no, es que me tengo que comer la mantequilla en vez del pan, y no sé qué. Eso no es una herramienta, eso es un obstáculo por completo, y ya te estresaste, y ya generaste cortisol, y ya no bajaste de peso, y ya no generaste músculo, y entonces como que más bien mi tirada es eso, como dar a entender. Vamos a buscar el equilibrio, la moderación, el balance entre lo emocional, lo físico, lo nutricional, vamos a hacer eso en vez de estar buscando soluciones súper radicales porque me urge bajar de peso para la boda de mi prima. ¿Sabes? Como que voy más para allá, pero entiendo que es difícil. Claro que es difícil porque es el día a día. Exacto. O sea, no es un cambio de aquí al martes yo ya hice tal cosa. No. Es una cosa que dices, se tiene que mantener a lo largo de tu vida. Claro. Y entonces, pues claro que es difícil. Pero lo que tú dices me parece súper bien porque muchas veces me dicen, oye, ¿tengo permiso a un cheat meal? Y les digo, es que me choca ese término. Porque no es como que un cheat meal es como una comida de trampa. Que voy muy, muy bien en mi dieta y puedo una comida hacer trampa. Y les digo, entiendo ese término y para deportistas, para ciertos objetivos, a veces es necesario, pero me choca porque no es como que te permita. O sea, tú tienes derecho a comer cuando tú quieras lo que tú quieras. Claro. O sea, no es me lo gané. No tienes que ganarte comer algo. No tienes que hacer eso. Imagínate qué horrible el estar pensando en que tengo que sufrir para merecer. Tengo que comer lechuga todo el día para poder comerme mi media chasca. O sea, no. Claro que no. Entonces me choca ese término y siempre les digo, ¿sabes qué? El día que vayas al restaurante,
despreocúpate. Vas al restaurante y te lo comes y tan. Oye, tengo un objetivo bien claro. Bueno, ve al restaurante y elige la ensalada y compartes el corte. Y se acabó. Pero no te mortifiques ni por cuánto corte fue, ni si el corte tenía mucha grasa. O sea, tú solo permite que eso pase sin estrés y eso va a resultar mucho mejor a que estés tratando de controlar todos tus escenarios. Sí. Entonces, eso. Como que siento que tiendo a fijarme mucho más en la carga emocional de lo que esa restricción va a traer. Porque a mí me interesa justo desde el tema de la microbiota y lo cerebral, el decir, yo no puedo darme el lujo de que tú estés estresado por una dieta, porque entonces no vamos a cumplir tu objetivo. Claro. Entonces hay que empezar por lo emocional para que esto nutricional pueda tener un beneficio. Exacto, ¿cachas? Sí, como la retroalimentación de la cebra. Sí, justo, o sea, igualito. Es como si estás tan preocupado por lo que vas a comer. No vamos a llegar a ningún lado, eso te lo vas a comer. Sí. Ya no va a cumplir su objetivo. Justo. Y no me quiero extender mucho, pero en consulta... Extiéndete. En consulta veo muchísimas, lamentablemente más mujeres que hombres en esta situación, pero muchísimas mujeres que dicen, es que no bajo. Y es que de verdad me mato de hambre, me mato de ejercicio, es que ya me estoy tomando tal suplemento, es que ya fui con el endocrino, es que ya me estoy tomando metformina y no bajo. Y a mí, yo soy testigo de esa experiencia y lo he visto con muchísimas pacientes que tienen una mala relación con su cuerpo y con la alimentación o que incluso han tenido trastornos de la conducta alimentaria. Y lo veo siempre. Cuanto más estresadas están y enfocadas están a bajar de peso, no importa el mejor método que hagan para bajar de peso, incluso con fármacos, no bajan. O sea, es como dices, cuando tomas alcohol y te enfocas en lo negativo y tiendes a enfocarte más y más en lo negativo, es lo mismo con ellas. O sea, se enfocan en ese tema que parece que su cuerpo sabe perfecto y dice, pues estamos tan estresadas por ese tema que no nos vamos a mover de aquí. Claro. Y es lógico. Si yo estoy estresada todo el tiempo porque, ay, no, es que mi panza, ay, no, es que la boobie, ay, no, es que no sé qué, cortisol y más cortisol y el cuerpo dice inflamación sistémica y todos vamos a estar en alerta porque esta persona está estresada y como bien dicen por ahí, el cerebro no identifica si te está persiguiendo un león, si estás estresada por un examen, si estás estresada porque no te gusta tu cuerpo, el cerebro dice, ¿esto es estrés? Claro. Y yo estoy a tope. Entonces tengo que estar preparada para yo huir de aquí, para tener todas las respuestas, ¿no? Entonces, pues claro, si tú estás enfocada en, es que no bajo, es que la panza, es que no sé qué, no vas a llegar a ningún lado porque tu cuerpo está enfocado en sobrevivir. Y de hecho, para sobrevivir, agarra más y más grasa, porque yo tengo que tener reservas por si yo necesito escapar de aquí. Claro. Entonces, jamás vas a llegar a ningún lado. Entonces, por eso le pongo como tanto énfasis a lo emocional. Si lo emocional no está yendo por un buen lugar, nada va a funcionar. Sí. ¿Cómo dices? El bucle, de nuevo. Sí, exacto. Hace tiempo que leí un libro de Joe Dispenza que decía, deja de ser tú. Y es como de cambiar tus pensamientos. Y yo llegué a la conclusión de que, ¿cómo cambio mis pensamientos? Si mi misma mente es la que produce esos pensamientos y etcétera. Entonces empecé a caer como en esta cuenta de que aquí dentro había una retroalimentación que complicaba mucho cambiar mis pensamientos. Y después fue que dije, ¿y si cambio mi comida? Sí. Y por ende llega a suceder que cambian mis pensamientos. Y sí. Ya. O sea, y sí sucede. Ay, qué padre que digas eso, qué padre. Porque solamente cambiar mis pensamientos por darle la orden a mi mente de que los cambie, no lo lograba. No, claro que no. Dice, pues ¿de dónde Era quieres que yo saque las dificilísimo. herramientas? Ajá. ¿No? Exacto. Entonces, bueno, yo encontré como esta nueva forma, como esta ruta distinta, ¿no? De cambiar mis pensamientos, pero por medio de comer distinto. Pero de eso se trata, o sea, como que si pensamos que ya no voy a tener ansiedad, ya no voy a estar triste, ya no voy a tener depresión. No. O sea, pues es que tienes que tener una... Y que bueno, a lo mejor fue un mal ejemplo porque pues al final es un trastorno, una enfermedad mental, ¿no? Pero es eso, o sea, no porque tú digas, listo, ya va a ser así. Tienes que tomar una serie de herramientas alternas que te ayuden a llegar allá, ¿no? O sea, no solo porque digas, voy a escalar el Monte Everest, lo escalas y ya. No, tienes que ir a entrenar, tienes que comprarte unos buenos zapatos, tienes que comprarte una buena chamarra, tienes que medir tu oxígeno, tienes que llevar reservas de energía, tienes todas esas herramientas para lograr que tú escales el Monte Everest.
Es lo mismo con todos los objetivos que tenemos. Sí. Oye, quiero bajar de peso, voy a dejar de comer. No, espérate. Vamos a checar tu manejo del estrés, vamos a checar qué tal duermes, vamos a checar qué ejercicio haces, vamos a checar lo que comes. O sea, no es solamente una sola cosa y se resuelve, porque yo lo digo. Es una serie de herramientas que, como te dije, pues a lo mejor es mucho esfuerzo, pero nos ayudan porque ya una jaló, la otra por otro lado. Entonces, pues bueno, sí, eso. Fue muy curioso cuando llegué a consulta contigo porque dentro del historial me preguntaste drogas y yo no. ¿Fumas? Y yo no, tampoco. ¿Alcohol? Y yo, pues, muy poquito. Y dentro de esa lista me preguntaste estrés. Y yo así, ok, no, pues me agarraste en curva, pero la verdad es que sí. Pero se me hizo curioso que lo incluyeras como dentro de esa lista. Claro, no. Como en ese sentido, ¿no? Es que a veces ya somos tan adictos a ese estrés que no puedo empezar esta tarea si tengo 3 días de anticipación. La tengo que empezar media hora antes porque es ese estrés el que me motiva y lo tiendo ya a buscar. Y se me hizo muy curioso, dije, órale, pero ahora que lo explicas, como que también es cosas de las que cuidas, tiene todo el sentido del mundo. Y siempre me voy por ese lado. Tengo pacientes que de repente, pues a lo mejor ya más como de la generación Gen X, boomers, que a lo mejor no les encanta tener mucho contacto con sus sentimientos. Y entonces, pues de repente se vuelve difícil la consulta porque ellos nada más te quieren decir de su diabetes y su insulina y tú dices, sí. Pero a mí me interesa cómo es su día a día. Sí. O sea, usted se despierta feliz, usted tiene estrés con sus hijos, cómo le va en el negocio. Sí. O sea, hay veces que digo, necesito hasta sí me preguntabas esas cosas bien raras, sí. Ya te decía, ¿por qué me lo pregunto? Pero tiene sentido. Claro, necesito saber esas cosas. Y hay veces que digo, creo que me hace hasta falta formación. Tengo ganas de meterme a una carrera al menos corta de psicología o algo, porque pues no es que yo sea psicóloga o quiera ser de psicóloga, pero me gustaría entender esos procesos, porque digo, es que tú te sientas aquí y yo no te voy a poder dar papaya y huevo y tacos de frijol. O sea, necesito entender cuál es tu dinámica, porque si no, nada de esto va a funcionar. Tú vas a gastar tu dinero, yo voy a gastar mi tiempo, nos vamos a frustrar los dos. Necesitamos entender el contexto y a partir de ahí, si tienes las posibilidades, hasta suplementarnos. El omega 3 es buenísimo para funciones neuronales, para sustratos para tus bacterias, la fibra que te hace falta para alimentar esas bacterias y que tengan un impacto. Si es necesario probióticos, que los probióticos también en muchísimos estudios se ha visto que personas deprimidas, ratones ansiosos, monitas con estrés, les dan probióticos y los valores empiezan a normalizarse. O sea, como que esa serie de cosas, yo no solo te voy a dar una dieta, te voy a dar una serie de cosas para atacar todo, claro, ¿no? Pero sí, la verdad es que a lo mejor un poco rara y obsesionada en consulta, pero sí es como, necesito saber tu nivel de estrés porque si no, esto no va a servir de nada. Está padrísimo. Entonces, a mí se me hizo padrísimo y vaya que me ha dado muchos resultados. Qué bueno, Omar. Sí. Qué bueno, me da gusto eso. Pues bueno, somos varios que estamos en ese caminar. En esa búsqueda. Que igual, como te decía, no es blanco y negro, o sea, no es como que yo diga, yo tengo depresión, tomo probióticos y omega 3 y ya estoy aliviada. No. Es una serie de factores muy chonchos, culturales, familiares, históricos de tu vida, genética, pero sí nos echa la mano muy cañón. O sea, es una gran herramienta. Que dices, bueno, a lo mejor y no estoy curada de la depresión con mi probiótico y con la buena alimentación, pero ¿cómo estaría si no tuviera estas cosas? Ajá. ¿No? Y que por otro lado, creo que los resultados nunca son tan inmediatos como quisiéramos. No. Es decir, si tomas omega 3 y quisieras que ya mañana estuvieras bien mismo, no, pues lo listo. Tienes que hacer. No, aparte no es paracetamol, ¿no? O sea, exactamente. Lo tienes que hacer durante un tiempo prolongado y que tu cuerpo entienda que ya es parte de su rutina y que va a contar con él también el día de mañana. Sí, exactamente. Entonces, pues me da mucha alegría poder tener esta plática porque desde cuando tenía ganas de abordar la microbiota como este punto que tiene mucho que ver con cómo me comporto yo, pues, y que sí mi conducta no nada más está en mis pensamientos y cambiar mi manera de pensar. Creo que tiene mucho que ver lo que comemos. Ya, muchísimo. Sí. Es bien bonita esa conexión, la verdad, y viéndola desde ese aspecto, como viendo la importancia que tiene el 60% de la información al cerebro. Somos más bacteria que humano. Comemos y se generan neurotransmisores y van directo a hacer su función. O sea, ya cuando lo vemos así dices,
¿por qué no habíamos pelado tanto a la microbiota? Exacto. O sea, ¿por qué la dejamos tanto de lado? Incluso hasta en enfermedades se ha visto que en diabetes, obviamente, pues no la vas a curar, pero a pacientes que les das probióticos tienden a tener una mejor respuesta en su insulina y en su glucosa que los que no. O sea, los bichos están en todo, en enfermedad, en salud, en enfermedad metabólica, en enfermedad mental, o sea, están en todo. Y la verdad es que lo malo es que es un tema como muy nuevo y entonces dices, me gustaría tener como más soluciones, más certeza, más pero apenas empieza. Pero es súper prometedor. Súper prometedor. Es entonces, lo que yo estoy viendo. Sí, es una hermosura. Los bichos, la verdad es que yo digo, los amo. Sí. Sí. Andrea, ya casi para terminar el episodio, ¿hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y no lo pregunté? ¿Hay alguna cosa que te hubiera gustado compartir y no salió? No, creo que, ¿sabes qué? Como que yo a lo mejor y en mi ansiedad, hablando de salud mental, yo digo, no, me tengo que súper preparar como, pues bueno, desde el área médica, ¿no? Desde el área técnica, la química, la no sé qué. Entonces como que yo venía con que no te falte. Okay. Y pues la verdad es que pues al final ni siquiera es necesario para entender que hay una conexión, que es importante. Entonces yo estoy muy, muy a gusto con las preguntas que me hiciste y pues nada, la verdad es que es eso también de mucha paciencia. Desde mi manera o desde mi trincherita, siendo testigo de una salud mental que a lo mejor de repente le batallo y trato de alimentarme bien y el probiótico y el no sé qué, la verdad es que sí, no es de un día para otro y no es como que te cure de algo. En muchos de los casos sí los hace salirse de su depresión a lo mejor más temporal que crónica o que patológica, pero sí te echa una manota. O sea, como ser paciente, ser consistente, no tirar la toalla de decir, ay, esto ni me ayuda y puro gasto. O sea, no tirarla, trabajar en ese aspecto nutricional, en el aspecto, y de verdad va a haber cosas que digas, qué buena herramienta me estoy echando a la boca. O sea, entonces, pues bueno, es eso, es como de paciencia, es de confiar en que la ciencia, por algo es ciencia, por algo lo está recomendando, por algo es prometedor y pues, ¿qué tienes que perder? Exacto. ¿No? O sea, adelante. Y no verlo tanto siempre como una cura, sino también como una prevención. Claro. Es decir, a lo mejor no te va a curar de la depresión que tienes ahorita, pero te va a prevenir volver a caer en una depresión. O que caigas tan mal, o que sea tan frecuente. Si es cíclica, a lo mejor y ya no es 2 años, ya es cada 4, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es eso. Creo que más bien por ahí voy, como tener esa paciencia, tener esa resiliencia, confiar en el proceso y buscar esas herramientas porque son ciertas. Como que de repente buscamos cosas que sean más tangibles. Dame el diazepam y ya. Exactamente, ¿no? Y dices, está muy bien. Si lo necesitas, pues tómatelo y está muy bien. Pero hay muchas otras herramientas que a lo mejor no les damos la importancia y que de verdad nos echan la manota. Y pues bueno, mi intención también era como una herramienta más en el sentido de que si a lo mejor tú quieres un objetivo más claro, como de, a ver, quiero ser más disciplinado, o todavía más claro en el sentido de quiero ganar un torneo correr un maratón, vas a tener que hacer todo lo que tienes planeado hacer, pero yo quería como esa pregunta extra de, ¿y si para lograrlo tendrías que cambiar tu manera de comer? Y si para ser más disciplinado, a lo mejor nada más hay que cambiar cómo estás comiendo. Sí. Y si para despertarte con más energía o despertarte temprano, a lo mejor puede ser que lo que estás comiendo no favorezca ese objetivo que te estás planteando. Sí, justo. La verdad es que luego, como mencionabas, yo empecé por la comida y con la comida yo me sentí con ganas de hacer ejercicio. Ajá. Y después de eso me sentí como que podía investigar más de la comida y ya no solo quitar mis malos hábitos, pero alimentarme bien. La verdad es que empezar por la alimentación siento que es algo muy bueno. Por ejemplo, en el gym veo a muchos que pues van al gym, se mantienen medios fuertones, medios pero comen re mal. Sí. Y aún así tienen resultados y aún así logran sentirse, entre comillas, bien. Y dices, no manches, ahora imagínate si comieras bien. Los resultados que obtendrías. Sí, claro. Sí, y ni siquiera o sea, pues ya de estar mamado ni se diga, ¿no? O sea, pues es obvio. Pero imagínate cuánto rendirías en el gimnasio. Imagínate cómo te levantarías, la energía que tendrías, cuánto podrías cargar, tu recuperación. La recuperación es súper importante para que puedas formar músculo. O sea, son una serie de cosas que dices, de verdad la alimentación está súper infravalorada. Veíamos en la carrera
como decíamos, es que si las personas le pusieran más atención a la nutrición, los hospitales no estarían saturados, te lo juro por mi vida. Sí. Y no es porque yo digo, yo estudié nutrición y por eso lo digo, pero es que es en serio, dices, no manches, ¿cuántas de las enfermedades no son genéticas? Sí. Son que las provocamos con nuestro estilo de vida. ¿Cuántas de ellas? No tengo el dato, pero son muchísimas. O sea, no hay tanta diabetes 1 como hay 2. La 2, nosotros generalmente no la provocamos. La 1, pues bueno, es algo que dices, bueno, llegó y tan, ¿no? Entonces, en verdad, si tuviéramos buenos hábitos, que ni siquiera tienen que ser radicales, las 3 horas del gym, la intermittent fasting, no tiene que ser nada de eso, podríamos tener una mejor calidad de vida. Porque luego dicen, de algo me he de morir. Y dices, sí, pero de aquí a que llegas a eso, ¿cómo vas a vivir? O sea, ¿cuál va a ser la calidad de tu vida y de tu muerte? Entonces, pues, eso, ¿no? O sea, sí siento que la nutrición no le ponemos tanta atención, pero puede hacer cosas maravillosas. Maravillosas. Antes de terminar, Andrea, hay una dinámica que estoy haciendo con todos mis invitados que tiene que ver con el libro. Ok. Este es un libro que escribí, no es un libro de poesía, pero tiene poesía. Y lo que quisiera es que así al azar lo ojearas y veamos qué página sale. A ver. Y veamos si lo que sale tiene relación con lo que estamos hablando. ¡Ay, qué padre! A ver, ¿me ayudas a leerlo? Sí. Bueno, se llama Desaprender. Entonces ya con eso decimos, claro que sí tiene que ver. Ok. Desaprender no es lo mismo que no saber. Desaprender implica un viaje. Desaprender implica movimiento. Desaprender implica esfuerzo. Desaprender es uno de los actos más humildes que he visto en una persona. ¡Ay, me encanta! Volver a ser principiante nuevamente de forma voluntaria. Dejar de demostrar al mundo que sabes. Saber que sabes es una arena movediza que te atrapa, primero los pies. El conocimiento es un embustero. Como dice el viejo dicho, el hombre que cree que sabe todo, ya no aprende nada. Tal vez para llegar al siguiente escalón no es necesario algo más, sino algo menos. O alguien menos. Tan importante como desaprender es desquerer. Si aprender es el acto de salir del nido, desaprender es volver a él por voluntad propia. Amo. Amo. Mira, no te pases, está increíble. Sí tiene algo que ver, ¿no? Claro. Tiene todo que ver, sí, creo. Me encanta. O bueno, no sé, o sea, claro que estamos aprendiendo de la microbiota y estas cosas, pero es como, a ver, déjame reestructuro todo. Esto no es, de nuevo, las 3 horas en el gym, o sea, quítate de todas esas cosas y solamente vamos a empezar por lo mínimo indispensable, me encanta, de verdad. Y fuera de si coordina o no con nuestro tema, yo estoy enamoradísima de este escrito. Está padrísimo, me encanta. Muchas gracias, Andrea. Pues mira, tú lo dijiste muy bien y es lo básico y lo que todo el mundo sabe. Creo que si incorporáramos verduras y frutas y agua, ya, creo que sería una gran diferencia y es parte de desaprenderlo, ¿no? Uh-huh. Aunque nos lo dicen en todos lados, lo olvidamos y a veces es necesario desaprender cómo comía yo en mi casa con mi mamá, bueno, ahora yo que estoy casado, para aprender una nueva forma de comer yo. Sí, o incluso desaprender los hábitos que son tu rutina de día a día, ¿no? Desaprender que a lo mejor, bueno, si me levanto a las 9 ya no voy a alcanzar a hacer ejercicio. Exacto. Pero si me levanto a las 8:30, puedo hacer 20 minutos de ejercicio y eso puede ser suficiente si es el ejercicio adecuado. Exacto. ¿No? Al final, pues tienes que desaprender para poder dar paso a algo que tienes que aprender. Algo más. Sí, es verdad. Andrea, la última pregunta, que es la que le da nombre a este podcast, se llama Estos Somos, y quisiera que me compartieras desde tu perspectiva, con todo lo que has estudiado, lo que has vivido, ¿qué somos? Para ti, ¿qué somos? Híjole, mano. Es que yo no tengo tanta esperanza en esta humanidad como tú como tú la tienes, y entonces yo a lo mejor yo me voy a lo pesimismo y yo, somos el parásito de este mundo. Se vale. No, para nada. Te iba a decir igual algo como que yo decía, bueno, pues somos más bichos que humanos, ¿no? O sea, con eso empecé y a lo mejor con eso me voy. Pero pues no, en realidad somos pues así como la microbiota, somos un conjunto de todo. De parásitos, de virus, de bacterias, o sea, de lo bueno, de lo malo, de lo que nos pasaron nuestros papás en la genética, de lo que aprendimos, de lo que nos ha pasado. Somos un conjunto de todos y creo que todos estamos tratando de navegar la vida lo mejor posible. Eso hasta relacionado con la nutrición, ¿no? Como
pues la manejo lo mejor posible. Si hoy me pude comer el pan de muerto porque no me dio para más, pues el pan de muerto será. Entonces, así como la microbiota, somos un conjunto de cosas patológicas, cosas muy buenas y que pues tratamos de sobrevivir igual que la microbiota, ¿no? Entonces, pues eso. Y eso hay que respetarlo, que somos así, que somos toda esa variedad. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti, Omar. De verdad sentiste? Lo disfruté muchísimo. Sí, estuvo padre, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.